Julio de 1942. Hitler dominaba mediante el terror gran parte de Europa y estaba ganando terreno en el norte de África. Pero tenía una espina clavada, un puñado de pilotos de la RAF destinados en Malta en clara inferioridad numérica. Malta era un punto diminuto en medio del Mediterráneo que encerraba la clave del éxito en el norte de África. En el fragor de la batalla se forjó un héroe, el piloto de Spitfire, George Boyrlin. Fue el piloto de caza más auténtico de nuestro bando en la guerra. Era único. Siempre iba a la batalla esperando ganar, y ganaba. En lo que a mí respecta, era único en su categoría. George Boyrlin infringió todas las reglas del manual de la RAF para convertirse en uno de los mayores ases de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Era una máquina de matar pura y dura. Pilotos de guerra. George Boyrlin. El piloto de caza George Boyrlin aterrizó en el aeropuerto provisional de Takali en Malta. Era uno de los 32 pilotos de Spitfire reclutados como último recurso para intentar salvar la diminuta isla mediterránea. Era una escala crucial entre Europa y la batalla que se libraba en los desiertos del norte de África. Malta era vital estratégicamente y estaba en manos de los británicos. Era esencial no rendirse y no perder Malta. Los alemanes, el Eje, estaban decididos a conquistarla por esa razón, y los británicos a no perderla por esa misma razón. Pero a mediados de 1942 era el lugar más bombardeado de la Tierra. En 2 meses cayeron más bombas en Malta que en Londres en toda la guerra. Intentaban destruir los Spitfire en el suelo. Antes de invadir la isla, los alemanes y los italianos querían erradicar a la RAF de Malta. El piloto de Spitfire, Ian McLennan, estuvo destinado en Malta como George Boyrlin durante el asedio. A veces estaba sentado en el avión esperando para despegar, y llegaban esos bastardos y no te dejaban despegar, y veías que te iban a bombardear o ametrallar los 109. Bajo bombardeos constantes y sin apenas combustible, comida ni munición, era el peor destino del mundo. Pero George Boyrlin quería estar allí. Tenía ganas de volar y había tenido problemas con sus superiores en Gran Bretaña. Nacido en 1921 en Montreal, en Canadá, George Boyrlin quiso volar desde pequeño. A los 9 años se obsesionó con volar. Vivía cerca de un aeródromo y cuando empezó a ver aviones, decidió que sería su vida. Quería ser aviador, piloto. Para un chaval que creció en la década de 1930, el punto de referencia era la Primera Guerra Mundial y los grandes ases del aire. Era una combinación que le entusiasmaba, la combinación de volar y disparar. Cualquiera podía volar y cualquiera podía disparar, pero ¿quién podía hacer las dos cosas juntas? La mayoría de la gente no, y él estaba dispuesto a convertirse en un as en ambas cosas. Cuando Hitler invadió Polonia en 1939, el joven George Boyrlin aprovechó la oportunidad. Quería participar. Era lo mejor porque podría convertirse en un buen piloto. Y no solo podría pilotar aviones, sino derribar otros aviones. Rick Boyrlin tenía 10 años menos que George y recuerda lo desesperado que estaba su hermano de 18 años por alistarse. Mi padre fue con él al centro de reclutamiento y le dijeron que no, que era demasiado joven y que además tenía que terminar el colegio antes de aceptarle. Entonces le dijo a mi padre que iría a Inglaterra para alistarse en la RAF. Cruzó el Atlántico en un barco mercante.
Los convoyes eran presa fácil, y cuando se acercaban a Irlanda, les atacó un submarino. Y muchos barcos de esa escuadra se hundieron. Luego llegó a Glasgow, se bajó del barco y fue a ver a un oficial de reclutamiento de la RAF, que le dijo que lo sentía, pero que no tenía su partida de nacimiento. El oficial de reclutamiento le envió de vuelta a casa por un Atlántico infestado de submarinos. Volvió a casa, en Montreal, y su madre le preguntó dónde había estado. Él dijo que había estado en Glasgow intentando alistarse en la RAF, pero no tenía su partida de nacimiento. Y después regresó a Glasgow, en el mismo barco. El oficial de reclutamiento le preguntó si ya la tenía, y él dijo que sí. Septiembre de 1941, George Boyrlin comenzó su formación en la RAF en Hawarden, en el norte de Gales. Su instructor fue un veterano de la batalla de Inglaterra de 21 años, Tony Pickering. Nos dimos cuenta de que era un piloto excelente. Llevaba unas pocas horas pilotando un Spitfire y parecía que llevaba toda la vida haciéndolo. Sabía manejar el avión más rápido y con más eficacia que ningún otro aspirante a piloto que he conocido. El joven canadiense tenía un talento innato en el aire, pero en tierra dejaba mucho que desear como alumno. Siempre iba muy descuidado, nunca se abrochaba los botones. Iba con una bufanda al cuello, sin corbata. No era un ejemplo de disciplina. Se notaba que era diferente. En lo único en lo que pensaba era en ser un buen piloto de caza. George Boyrlin y los demás cadetes perfeccionaron su destreza disparando munición de verdad a una cesta cubierta de lona arrastrada por un avión. Buen disparo, señor. Allá va. Mientras los demás alumnos apenas acertaban un par de tiros de cada 100, George Boyrlin estaba en una categoría aparte. Traedlo, chicos. Ha hecho un buen trabajo. Cuando volvía de sus prácticas solía acertar unos 65 tiros en la lona. ¿Puntuación? 65. No puede ser. Era muy preciso y sabía exactamente cuántos disparos acertaba. Me podía haber enseñado mucho, la verdad. Era excepcional. Yo no podría haberlo hecho como él, ni nadie más en el cuartel. Tras 3 meses en la academia, George Boyrlin se graduó el primero de su clase y recibió sus alas. Rebosante de confianza, en marzo de 1942, el canadiense fue destinado al Escuadrón 41 en Sussex. El Escuadrón 41 tenía asignada la peligrosa tarea de escoltar bombarderos sobre la Francia ocupada por los nazis. Boyrlin se sintió muy a gusto pilotando el modernísimo Spitfire Supermarine. Pocas semanas después de unirse al 41 se cobró su primer trofeo. Un Focke-Wulf 190. Pero su éxito no le granjeó amigos. Como recuerda su compañero Donald Lobman, siempre rompía la formación sin permiso y perseguía cazas enemigos por su cuenta. Los pilotos de un escuadrón están muy unidos, son amigos. Se protegen y se ayudan a hacer el trabajo que tienen asignado. Y como resultado, tienen una relación muy estrecha, no solo en el aire, sino también en tierra. Pero con George Boyrlin no fue así. Se iba por su lado y hacía otra cosa. Era un solitario, no venía con nosotros. Era individualista, un lobo solitario. Y eso estaba muy mal visto, por muy buen piloto que fuera. Siempre, desde que llegó a Inglaterra, fue un marginado. No encajó, no se integró. Vamos a empezar, señores. Quiero que escuchen atentamente lo que les voy a decir. Boyrlin no solo era indisciplinado, además venía de una colonia, y a pesar de su evidente habilidad a ojos de la clasista RAF, era un ciudadano de segunda categoría.
Quiero que esta vez no cometa errores, señor Boirlin. Se le consideraba un forastero excéntrico que no quería integrarse. Permita que le reitere que volaremos en formación V. Por bueno que fuera, era el nuevo del grupo, y le colocaban al final de la formación, en la cola, en el coche escoba. Usted irá a la cola, señor Boirlin. Sí, señor. Cuando el enemigo atacaba, el puesto de cola era el más peligroso. Era la carne de cañón del escuadrón. ¿Entendido? Muy bien. Quiero que sea los ojos y los oídos del escuadrón. Quería hacer lo que le daba la gana y mandar al infierno las reglas que habían fijado los demás. 3 de mayo de 1942, el piloto de caza canadiense George Boirlin y los Spitfire del Escuadrón 41 escoltaron a unos bombarderos sobre la Francia ocupada. Azul 4, bandidos a las 2 en punto. A lo lejos, Boirlin vio aviones enemigos invisibles para los demás pilotos. Bob Middlemiss voló en la misma misión. Vio 209 a las 2 en punto. Informó el comandante, pero nosotros no vimos nada. El comandante le preguntó si lo seguía viendo. Sí, a las 2 en punto, señor. Corto. Allí no hay nada. No hable más por radio. Y entonces, sin que nos diésemos cuenta, se separó. Boirlin abandonó la posición de cola sin permiso y dejó a los demás pilotos vulnerables a los ataques. Pero sus ojos no le habían engañado. El lobo solitario había visto un escuadrón de cazas alemanes. Boirlin tenía muy buena vista y se había entrenado de un modo que no hacían los demás pilotos. Había practicado para ver objetos en el cielo antes que nadie. Lo hacía siguiendo un proceso de barrido que ahora es una práctica totalmente estándar si eres piloto. Si empiezas a fijarte en un objeto en particular, los ojos lo enfocan, pero luego tienen que desenfocarlo para enfocar otra cosa. Él había aprendido a detectar objetos barriendo con la mirada de un lado a otro y luego haciendo una pasada en sentido contrario, pero no a la misma altura exacta que el barrido anterior. Boirlin ladeó su Spitfire y se lanzó sobre el líder de un grupo de Focke-Wulf 190. Y derribó un avión sin que lo viera su escuadrón. Pensaron que se había esfumado y posiblemente había desaparecido en combate. Terminamos el viaje y volvimos sin Boirlin. Así que creímos que, bueno, habíamos perdido a otro. Pero de repente su avión apareció en el aeródromo. Cuando aterrizó dijo que había derribado un 109 desde un ángulo especial. Pensamos que era un piloto presuntuoso que quería hacerse famoso. Boirlin sabía que su superior le echaría una bronca a menos que pudiera justificar haber desertado del escuadrón. Los Spitfire iban equipados con cámaras para verificar los derribos. Y contaba con que la película de 16 milímetros le serviría de defensa. Boirlin derribó un avión, pero cuando vieron la película de su cámara no había ninguna prueba de que hubiera derribado ningún tipo de avión, porque no se veía nada. La película en blanco era un misterio. Sus superiores sospecharon que la victoria imaginaria de Boirlin era una débil excusa para su insubordinación. Los comandantes no se fiaban de George en el aire. Él quería ir por su cuenta. No quería volar en formación con otros 12 aviones. Le dejaron en tierra. Estaba en juego su carrera y Boirlin se mantuvo distante y solitario. George se sentaba fuera de la sala común y de repente apretaba las manos y segundos después hacía esto. Estaba practicando el tiro con deflexión con un pájaro. En lugar de apuntar directamente a un blanco en movimiento, disparar con deflexión es el arte de apuntar a donde estará el objetivo cuando le impacte la bala.
Cuando empezaba a hacerlo, no veías nada. Pero un par de segundos después, de repente, veías un cuervo o un estornino. Siempre era un pájaro veloz, algo que volaba rápido, como una gaviota. Y mientras se iba moviendo, George la seguía. Acertaba la deflexión y lo abatía en su imaginación. Y lo derribaba. Nadie más se daba cuenta, pero era lo que estaba haciendo George todo el tiempo, practicando el tiro con deflexión. Boirling era de los poquísimos pilotos que dominaba el tiro con deflexión. Era dificilísimo de hacer, porque tenía que tener en cuenta la velocidad a la que iba, la velocidad a la que iba el enemigo, la velocidad de sus balas y la curva de caída de sus balas, porque por supuesto no se mantenían a la misma altura a la que las disparaba. Por eso la cámara del avión de Boirling había grabado un espacio vacío. Cuando apretó el gatillo estaba apuntando a un punto imaginario que estaba por delante del 190. Como ya era un tío raro de por sí, estaba un poco marginado y además afirmaba que derribaba aviones con una deflexión asombrosa, algo de lo que casi nadie era capaz. Y encima no había pruebas de ello. Acabaron marginándole aún más. Era un círculo vicioso. Era un hombre conflictivo. No arrimaba el hombro, no se integraba en el escuadrón. Era un lobo solitario, y por eso pidió a su superior que le transfiriera y le destinase a otro lado. Junio de 1942. La oportunidad surgió cuando un oficial casado se quedó horrorizado al enterarse de que le habían destinado a Malta. Boirling se presentó voluntario para ocupar su puesto en uno de los lugares más asolados por la guerra del mundo. La batalla de Malta fue un momento clave de la Segunda Guerra Mundial. Era un punto clave para toda la región a causa de las actividades en la costa norte del Mediterráneo, en la Italia de Mussolini y en el norte de África, donde el general Rommel estaba en plena expansión. El ejército del desierto del mariscal de campo Rommel estaba preparado para conquistar el Canal de Suez y los vitales pozos de petróleo de Oriente Medio. Y las fuerzas estacionadas en la isla Fortaleza jugaron un papel crucial en el bloqueo del avance nazi. Malta estaba entre la Europa ocupada y el Afrika Korps de Rommel. Al alto mando aliado le aterraba que Rommel avanzase hacia el este, capturase los pozos de petróleo y se reuniese con el ejército alemán del este de Europa. Y pilotos como Boirling tenían que mantener a los alemanes alejados de Malta para que los aliados pudieran cortar las líneas de suministro de Rommel. Trasladar al piloto de caza Boirling y a los demás refuerzos a la isla asediada no fue una labor fácil. Viajó en portaaviones desde Gibraltar, que era aliado, hasta el Mediterráneo occidental y luego realizó un arriesgado vuelo de casi 1.300 kilómetros. El piloto Bob Middlemiss formaba parte de la misma tropa de refuerzo que Boirling. Cuando llegamos a la isla, nos interceptaron unos 109 de Sicilia y tuvimos que abrirnos paso luchando. Uno de los 4 compañeros de nuestra sección fue derribado. De los 31 que despegamos del portaaviones, solo llegamos 27. Boirling logró romper el asedio, pero cuando llegó a Malta, el líder del escuadrón, Laddie Lucas, ya había leído informes sobre su pasado problemático. La mujer de Lucas, Jill, se enteró en primera persona a través de su marido de las faltas de disciplina de Boirling. Laddie pensó que alteraría todo el escuadrón con sus andanzas. No acataba ninguna disciplina. Pero Laddie supo cómo manejarle. ¿Qué tal el viaje? Un poco movido, pero... Malta estaba llena de rebeldes y el veterano líder de escuadrón sabía que a veces eran los mejores pilotos y los más valientes. Además, necesitaba sangre nueva desesperadamente.
¿Qué le decidió a venir aquí? Quiero pilotar aviones y derribar alemanes, señor. Muy bien. Se quedará aquí. Gracias, jefe. George Boirling y Laddie se llevaron muy bien, porque Boirling respetaba a Laddie. Y Laddie sabía que era un piloto fantástico, el más valiente, y que derribaba muchos aviones. Y eso era lo que más quería cualquier comandante de escuadrón, así que se llevaron bien. En su tercer día en la isla, el joven canadiense tuvo su gran oportunidad. ¡A los aviones! Otros 3 pilotos y él interceptaron 15 Messerschmitt 109. Armados con 2 cañones de 20 milímetros y 2 ametralladoras, los potentes 109 igualaban a los Spitfire en velocidad y maniobrabilidad. A pesar de su inferioridad numérica, Boirling obtuvo su primer éxito en Malta, un avión dañado. Fue el aperitivo de lo que vendría luego. En julio, un mes después del aterrizaje de Boirling en Malta, los alemanes e italianos lanzaron una gran ofensiva desde Italia. Una oleada tras otra de aviones del eje intentó destruir la isla. Boirling y sus compañeros tenían menos de 100 Spitfire para combatirlos. Todo estaba en su contra. El enemigo contaba con el cuádruple de efectivos. Boirling tuvo 90 segundos para despegar. ¡Vamos, vamos, vamos! Los minutos eran muy valiosos. Un Spitfire podía ascender 914 metros en un minuto y la altitud proporcionaba una ventaja decisiva. En las formaciones de Malta, cazábamos todos juntos y había mucha disciplina. Se esperaba que hicieras lo que te decían y que rompieras la formación solo cuando te lo dijeran, nunca antes. Minutos después de despegar, Boirling se abalanzó sobre un enjambre de bombarderos y cazas italianos. En su opinión, en los combates cuerpo a cuerpo, cada hombre luchaba por su cuenta. Creo que era impaciente. Se preguntaba por qué demonios tenía que esperar si ya podía estar matando alemanes. Se quería ir y se iba. Los combates mano a mano suelen ser a muerte. No quieres que te alcancen. Intentas ser más listo que el otro y sorprenderle. Es instintivo. No te pueden entrenar para no tener miedo. La primera víctima de Boirling fue un bombardero Kant italiano. Lo roció con 303 balas y abatió al piloto. La victoria número 2 se produjo momentos después. Un bombardero italiano Macchi explotó en una bola de fuego cuando le disparó en el depósito de combustible. Poco después, Boirling hizo el triplete y hundió otro Macchi italiano en el Mediterráneo. Derribó 3 aviones confirmados y 1 probable en un solo día. Puesto en perspectiva, solo el 10% de los pilotos de caza llegaban a conseguir 5 victorias confirmadas a lo largo de toda su carrera. La precisión de Boirling no tenía parangón. Pero al igual que en Inglaterra, tenía que convencer a sus superiores de sus descabelladas afirmaciones. Cuando hablaba con el oficial de inteligencia y le contaba lo que había hecho, hubo un caso en el que dijo que había derribado un Messerschmitt 109 con un disparo de deflexión. Se había colocado en ángulo y le había dado en el ala de estribor y también en el motor.
por delante de la cabina. El oficial le dijo que lo sentía, pero que no podía confirmarlo y lo notaría como probable. Ese mismo día llegó un informe de un Messerschmitt que se había estrellado al sur de la isla, en los acantilados de Dingley, y cuando fueron a verlo comprobaron que tenía disparos en el ala de estribor, justo donde había dicho Bowling. Así que confirmaron su victoria. No hubo reposo. En un mismo día, Boirling derribó 3 aviones, repostó y volvió a despegar. Cuando buscabas alemanes, lo primero que veías eran unos puntitos. Son los cazas que van por delante de los bombarderos, el enemigo. Y él estaba acostumbrado a verlos antes que nadie. Boirling vio sobre el Mediterráneo una pareja de ME-109 que se acercaban por detrás. Dio la vuelta y les persiguió. A unos 800 metros del objetivo, lejos del alcance de la artillería del Spitfire, apretó el gatillo. Derribó un Messerschmitt 109 a 800 metros. Es impresionante lo realmente extraordinario que fue el disparo. El alcance de su artillería era de solo unos 450 metros. Y acertar a 800 metros era casi imposible. Era como disparar a una punta de alfiler. Ahora, ese disparo de Boirling está considerado el mejor de toda la Segunda Guerra Mundial. Buen trabajo, sargento. Por primera vez nadie dudó de la destreza excepcional de Boirling. Malta era una isla pequeña, apenas tenía suministros. Y las convenciones sociales, los modales y la ética que practicaban todos los miembros de la RAF carecían de todo valor. Era el lugar donde podía prosperar alguien descarriado, como Boirling, que era un bicho raro y un excéntrico. Era su entorno ideal. Libre de las reglas y el esnovismo de la RAF en Inglaterra, Boirling se encontraba en su elemento. Los hombres del Escuadrón 249 y él habían ayudado a repeler el ataque de la Luftwaffe y la Fuerza Aérea Italiana por el momento. ¿Cuántas victorias llevas? Por primera vez en su vida, Boirling empezó a tener amigos de su misma edad, contemporáneos, como nunca le había ocurrido. Aunque Boirling fuese aceptado por el grupo, siguió manteniendo las distancias. Era abstemio y muy cristiano. Cuando sus compañeros se iban a los bares y burdeles de la Valeta, él se quedaba en la base. Y no perdía el tiempo. Obsesionado con convertirse en el mejor tirador de Malta, se dedicaba a perfeccionar sus armas. Dedicaba el tiempo a perfeccionar sus destrezas y a practicar sus barridos. Mataba moscas. También había muchos perros callejeros y los usaba para practicar el tiro, disparándoles entre los ojos con su revólver. Y era muy difícil porque las pistolas, y sobre todo los revólveres, no tienen mucho alcance. Pero lo hacía constantemente porque era otro modo de mejorar su puntería. Descubría cosas que podían mejorar su rendimiento y tomaba notas sobre las salidas que había hecho. Tenía muchas fórmulas a las que recurría. Pero con el tiempo se convirtió en algo instintivo y fue capaz de realizar los cálculos mentales en la milésima de segundo necesaria. Las 4 ametralladoras del Spitfire estaban calibradas para que las balas convergieran en el mismo sitio a unos 320 metros. Boirling recortó esa distancia a 230 metros. Las alas elípticas del caza solo llevaban munición para 15 segundos, para 5 ráfagas de 3 segundos. Boirling calculó que si se acercaba más al enemigo, podía usar menos balas y cobrarse más presas. Cuando te acercas, aguantas, aguantas y aguantas hasta que estás encima de ellos y entonces aprietas el botón. Boirling demostró que no hacía falta desperdiciar munición. Le bastaba con 2 ráfagas para derribar del aire a un pobre diablo. Como solo disparaba un par de veces, sus ametralladoras no se atascaban. Y aprovechaba esos 15 segundos de munición mejor que nadie. Esos 15 segundos le duraban más que a ningún otro piloto de caza.
No se podía desperdiciar la munición limitada que llevabas a bordo, porque cuando se acababa ya no eras un piloto de caza, eras un pasajero en un avión. Boirling tenía otro truco en la manga. Cada cuarta bala que disparaba una ametralladora era una trazadora de fósforo brillante que ayudaba a los pilotos a apuntar. Boirling tenía una vista casi sobrehumana y no las necesitaba. Dijo a sus artilleros que reemplazasen las trazadoras con balas normales. Así, además, eliminó la última pista que indicaba al enemigo que tenía un caza en la cola. A finales de mes ya había pintado 17 cruces en su Spitfire. Las notables hazañas de Boirling coparon los titulares en casa y le asignaron un puesto de mando oficial. Un piloto canadiense derriba 5 aviones en un día. Su colega piloto en Malta, Bob Middlemiss, recuerda cuando el jefe del escuadrón, Laddie Lucas, le dio la noticia. Boirling llegó del aeródromo en pantalones cortos, cubierto de polvo y sudando muchísimo. Y naturalmente dijo que no quería el puesto. Dijo que sus compañeros no le admirarían si tenían que saludarle. Boirling solo estaba interesado en volar y disparar. Se negó a vestir el uniforme de oficial y volvió a subirse en su Spitfire. A finales de julio acumulaba victorias rápidamente. Logró derribar 4 aviones en un día. Uno de los pilotos derribados era un importante comandante italiano. Era una máquina de matar pura y dura. Creo que le encantaba salir a disparar, porque no tenía ningún miedo. Solo le interesaba volar, combatir y disparar. Era algo que consumía todo su ser mientras estuvo allí. A pesar del esfuerzo heroico de Boirling y sus compañeros, era una batalla perdida. Las bajas entre los pilotos de caza de Malta eran espantosas. Cuando había bajas, siempre le tocaba a algún amigo. No se podía hacer nada para evitarlo. Luchas para evitarlo, pero ocurría. Lo peor era cuando perdías a un buen amigo, y sucedía demasiado a menudo. Creo que lo que más me asustaba era cuando alguien me gritaba. Cuando iba volando. Los peores sustos que me llevaba era cuando alguien gritaba ¡corre! Entonces sabías que alguien intentaba matarte y tenías que caer en picado en espiral. Preferías no saber quién era ni qué era, solo escapar lo mejor posible. El cerco sobre Malta se cerró más. Como no podían llegar barcos aliados por el bloqueo alemán e italiano, la situación era crítica. A menos que llegase ayuda, Malta se vería obligada a izar la bandera blanca en pocas semanas. La armada se había ido porque hundían un barco tras otro. El bloqueo era total. Se estaban quedando sin aviones, sin combustible, sin aceite. No tenían casi comida. Era espantoso. Era una isla muy dura. Hacia el final, los malteses estaban casi muertos de hambre. Nosotros siempre teníamos hambre y eso que comíamos mucho mejor que ellos, estoy seguro. Teníamos carne enlatada en Sudamérica en 1919. Años después, todavía me acordaba de su sabor. Y todos pillamos de vez en cuando una forma de disentería que llamábamos perro de Malta.
Era bastante incómoda, tanto que no podíamos volar. Finalmente, Boirling también enfermó de perro de Malta. Mientras el piloto de caza convalecía en la cama, los aliados lanzaron una atrevida operación para salvar Malta. La Operación Pedestal. Se apostó todo a una última baza y 14 cargueros llenos de comida, combustible y munición, protegidos por acorazados y destructores, intentaron romper el bloqueo. Uno tras otro, los barcos aliados fueron hundidos. Un enorme petrolero, el Ohio, era el objetivo clave para los aviones alemanes. Lo atacaron repetidamente y le dieron muchas veces. Y en un momento dado, un Stuka cayó sobre la cubierta y explotó. Pero el barco no estalló. Se quedó quieto en el agua. Solo 5 de los 14 cargueros originales lograron entrar en la bahía de La Valeta, incluido el petrolero dañado. La comida y el combustible significaron que Malta podría resistir un poco más. Boirling se levantó de la cama para unirse a la celebración. Cuando entraban en la bahía, Boirling, el gran as al que todos conocían en la isla, recorrió toda la longitud de la bahía volando con su Spitfire boca abajo. Se había evitado la derrota unas semanas más. Pero los alemanes e italianos estaban preparando otro gran ataque aéreo. A finales del verano de 1942, la guerra se recrudeció en la diminuta pero estratégicamente situada isla. El oficial Boirling se anotaba una victoria tras otra. La cifra total ascendía a 24, más que ningún piloto de Malta. El 14 de octubre los nazis lanzaron otro ataque aéreo devastador. A las 13 horas despegaron Boirling y sus hombres. ¡Vamos, vamos, vamos! A casi 3.700 metros había tantos aviones que era un caos. Los pilotos tenían tantas posibilidades de ser derribados como de chocar de frente. Boirling vio que tenía justo delante y justo debajo un Junker 88 a punto de lanzar su carga letal sobre Malta. Como buen tirador que era, apuntó al motor de estribor. Pero nada más disparar vio que un compañero tenía problemas, porque tenía un Messerschmitt 109 en la cola. Así que salió tras su amigo. Distraído por un instante, Boirling cometió un peligroso error. No vio que el artillero trasero del bombardero le apuntaba. Uno de los artilleros del bombardero, en llamas, abrió fuego y le dio un par de veces. A pesar de tener una mano herida, Boirling se lanzó en picado con su avión para escapar. No le sirvió de nada. 2 ME-109 aparecieron en su cola. Volvieron a dispararle y Boirling se alejó. Sangraba profusamente y su Spitfire estaba dañado, pero Boirling se negó a rendirse. Vio otro Messerschmitt 109 en el horizonte y fue a por él. Cuando Boirling apretó el gatillo, el 109 estaba a punto de derribar a otro piloto de Spitfire. El Messerschmitt, en llamas, se precipitó sobre el mar, pero entonces se acercó otro ME-109 sin que Boirling lo viera. En ese momento, un 109 disparó otra vez a Boirling, esta vez con una bala de cañón. Así que saltó. Tuvo que saltar, no podía seguir, estaba gravemente herido. Tras 20 semanas esquivando balas en Malta, al as se le había acabado la suerte y colgaba de un paracaídas. Era un blanco fácil para el caza alemán que se aproximaba.
Pero de repente apareció un Spitfire para salvarle. Los escuadrones de la RAF de Malta sobrevivieron al brutal intento de conquista de la isla. Los pilotos, en clara inferioridad numérica, derribaron del cielo a más de la mitad de los aviones alemanes e italianos. Las fuerzas del eje nunca pudieron volver a atacar con la misma ferocidad. Hitler dijo que se olvidaban de Malta y se centraban en Egipto. A Hitler le gustaba más la guerra en tierra. No le gustaban las invasiones por mar o por aire. Así que perdió la oportunidad de oro de invadir Malta. El levantamiento del asedio de Malta siempre me ha parecido un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial. Antes los aliados parecían en desventaja y después parecieron emprender el camino de la victoria. Tras unos meses de convalecencia, Boirling regresó a Canadá hecho un héroe. Era el as del aire que contra todo pronóstico había levantado el cerco alemán. Dio discursos para subir la moral y vender bonos de guerra. Pero al hombre apodado el Halcón Maltés le costó transmitir el mensaje adecuado. Solo tenía 20 años cuando volvió convertido en un héroe. Y se encontraba bajo los focos donde quiera que fuese. No estaba nada cómodo. Las fuerzas aéreas intentaron que realizase una gira por todo Canadá para vender bonos de guerra y dar discursos. Y no lo encajó muy bien. Sé que no le gustaba nada. Quería volver a la acción. Se giró y me miró como si lo presintiera. Vi todos los detalles de su cara. Una de las balas de cañón le dio en plena cara y le voló la cabeza. Estaba muy incómodo con la atención del público y empezó a ser demasiado gráfico con las descripciones de las matanzas de alemanes e italianos en Malta. El cuerpo rebotó a un lado y la estela le golpeó en el cuello o en el muñón del cuello. Y la sangre regó todo el costado de la cabina. Solo te quedas satisfecho cuando ves cómo le revientas los sesos. Le atormentaba mucho lo que había visto en Malta. Recuerdo que siempre hablaba de una niña que vio andando por la calle con un brazo arrancado y el otro brazo colgando. Esas visiones le torturaban. Boirling vagó de un lado a otro durante años hasta que una nueva oportunidad cerró su extraordinaria historia con un broche final. En 1947 Israel buscaba gente, en realidad mercenarios, que fueran a ayudar en la guerra contra Palestina. Contactaron con Boirling y aceptó inmediatamente. Era la oportunidad de volver a ser piloto de combate. Le daba igual contra quién volaba o con quién volaba. Lo importante era que podía ser de nuevo piloto de combate. 20 de mayo de 1948. Boirling iba al mando de un avión de transporte en Norseman con destino a Tel Aviv. Cuando iba a aterrizar en Roma para hacer escala, el avión explotó en una bola de fuego. Lo que no había logrado ningún piloto de la Luftwaffe, lo logró un trágico accidente. George Boirling, el mayor as canadiense de la Segunda Guerra Mundial, el halcón maltés que había derribado 31 aviones enemigos, murió a los 27 años. El único propósito de Boirling en la vida era ser piloto de caza. No le interesaba nada más. En el aire tenía una habilidad y una agilidad asombrosa, una vista increíble y una puntería magnífica. Esos tres factores le hicieron destacar, porque era mejor que el 99,5% de los demás pilotos. La contribución de Boirling a la guerra fue muy importante. Destruyó muchos aviones enemigos y ayudó en gran medida a desviar, detener e impedir la invasión de Malta y del sur de Europa. En mi opinión fue el mejor piloto de caza, y eso que yo lo fui durante toda la guerra y conocí a pilotos muy distinguidos. Pero George era el número uno.